audiencia, la gente Gracias. de Querétaro muy presente en el juicio, pero hay que ser realistas. No superamos el 1,000,000 de personas y en ese sentido, bueno, pues la masa crítica, como tú dices, sigue estando alejada. Mejor que las anteriores protestas, más presencia de jóvenes, muchísima presencia de muchos mexicanos de todo el país, pero pues es una tristeza que pues muchos mexicanos tenemos muchos los por qué nos en lugar de los cómo sí. Y en ese sentido, bueno, pues es correcto lo que tú mencionas. Creo que dimos un paso importante, un paso civilizado. Si tú lees la sentencia, los 15 delitos que unánimemente, fue un asunto que nos vamos a llevar en el corazón todos los mexicanos que allí estuvimos. El sentirnos dentro de medio 1,000,000 de personas diciendo culpable al traidor de López fue contundente, abrumador, algo para recordar. El canto del himno nacional también fue una cosa muy sensible, Vibrante, muy emocionante. Bueno, pues la sentencia fue muy clara. Nos vamos a tribunales internacionales. Sentimos que ahora sí la denuncia está muy bien armada. Los 14 personas que acusaron a López lo hicieron con pruebas, lo hicieron con evidencias, lo hicieron con documentales públicas y privadas, y a la vuelta de esta semana ya nos haremos presentes tanto con las autoridades nacionales, pero sobre todo con las internacionales, para hacer hincapié en que el señor López indudablemente es un criminal confeso, es una persona que está dañando al país, la salud de los mexicanos, la seguridad de los mexicanos, la economía pública que finalmente impacta a los mexicanos, nos está llevando a una debacle en todos los sentidos, siguiendo una influencia totalmente extranjerizante que no responde a la gente que votó por López y le está robando una esperanza cuando hace exactamente todo lo contrario de lo que él dijo que iba a hacer. 174 años de prisión, lo que equivaldría como a 2 cadenas perpetuas, Gilberto. Y yo creo que merece 3 o 5 o 10, la verdad. Ahora, hay que aclararle a la audiencia que esto el resultado del juicio no es vinculante con las autoridades nacionales, se les dará conocimiento, pero sí es un paso importante para los tribunales internacionales. Es así, ¿no? Es así, eso es bien importante. Lógicamente, bueno, primero, déjame decirte, Juan Álvaro, que se han venido agregando delitos. La presencia de Rafael Loret de Mola fue contundente en el evento. Diría que como representante social fue muy directo, muy fuerte, y presentó documentación y entregó USBs claramente de la colusión que tiene López con el narcotráfico, con el cartel de Sinaloa. Nos dejó el USB ya con pruebas muy contundentes, muy claras, y entonces por eso a la hora de la suma de las sentencias, bueno, pues sí, da para 178 años, pero que pues nosotros no podemos capturarlo y meterlo a la cárcel. Efectivamente, este evento, al ser testimoniado con drones, con videos, ayuda mucho a abrir la puerta de la Corte Internacional Penal de La Haya, de las autoridades de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que se sepa, porque tú, Juan Álvaro, puedes ser un testigo fiel de cómo se cerró y se cercó los medios, y poca presencia en la prensa nacional, y no se diga en las televisoras. Fue acallada completamente la voz de este fenómeno de 500,000 de mexicanos para poner otras notas que distraen por completo del verdadero clamor popular, y eso no se lo tragan la prensa internacional y mucho menos los tribunales internacionales. Saben que aquí hay un cerco informativo, hay una cooptación, hay una amenaza a los medios que se atrevan, y bueno, solamente logramos una portada para hacer un fenómeno tremendo, porque mira, la gente que en alguna ocasión vivió aquella expresión y discurso de Colosio, decían que esto era 5 veces más de gente, y de gente que no tiene que ver nada con partidos políticos, ni con la propuesta de un candidato, ni con un acarreo de tipo político. Es ciudadanía, y es inédito en México lo que pasó el domingo. Y entonces te hacen la pregunta, ¿cómo es posible que la prensa nacional no haya dejado el registro de los hechos?
No estamos diciendo que aplaudan, no estamos diciendo que aprueben, simplemente cuáles fueron los hechos, ¿no? Prefirieron tomarle ahí fotos a 20 gentes que andaban en bicicleta o una señora que se quiere cruzar ahí el río, allá en Tapachula, pero esto lo trataron de ocultar y hubo una orquestación muy claramente desde el Palacio del Lecumberrio Nacional para que no se escuchara lo que pasó en la Ciudad de México, que como te digo es sin precedentes. Bueno, efectivamente, mira, sabemos que ya están contratados muchos de los medios nacionales. Me llamó la atención, Reporte Índigo sí lo estuvo informando. De lo que comentas, Rafael, el papá de Loret de Mola, es un hombre bien documentado. Hay que leer todos sus libros. Bueno, hablan desde la época de presidentes priistas y sus bacanales. Está muy bien documentado con el asunto de la liga del gobierno con el narcotráfico, y pues yo recomiendo que incluso lo lean porque tiene un portal en el que constantemente está hablando de este asunto. También qué bueno que se tenga ya esta plataforma para las denuncias internacionales, que como lo comentamos, Gilberto, no es de inmediato, pero es una lucha que tiene que librar todos los mexicanos. Estaba hoy en la mañana leyendo al New York Times, en donde ya de plano exhiben a López Obrador como un presidente no muy bien de la cabeza y con un coeficiente intelectual muy bajo, que vive en el pasado, y esa es la realidad que nos está afectando. Entonces, tú como una agrupación ciudadana que está dando el ejemplo, ¿qué sigue, Gilberto? Porque también, fíjate que me llegó un WhatsApp, te lo voy a reenviar, en donde un ciudadano normal dice: la gran mayoría está ya inconforme con el presidente y con sus políticas, pero no se atreven a salir. Ese es el problema. ¿Qué vas a hacer para que efectivamente la gente salga? Hay un gran movimiento en redes sociales, pero a la hora de que se trata de salir a la calle, a lo mejor por miedo al COVID, pero deben ustedes tener una estrategia, y tú eres el que tiene que informar. ¿Qué nos dices, Gilberto? Sí, mira, Juan Álvaro, importante porque, bueno, por ejemplo, el video ahorita lleva más de 700,000 visitas y es muy abundante la cantidad de gente que, pues por falta de recursos, por el miedo al coronavirus, por la situación de distancia, no se hizo presente, pero sí, es contundente que el manejo de las encuestas está totalmente manipulado, que la supuesta popularidad de López, que claro, se le parece a la que pudo haber tenido Hitler o Hugo Chávez, eso no sirve para nada, porque pues a veces los peores dictadores se encargan de amenazar y de comprar. Pero el punto es estimado Juan Álvaro, pues sí, nosotros lo que sigue para nosotros es llevar a ejecutar la sentencia, ir a los tribunales internacionales, ir a las autoridades nacionales, darle vista a los 500 diputados, a los 128 senadores, a todos los diputados locales, a todos los gobernadores, con un pequeño video ya muy claro para que vean la contundencia de cómo se les está ocultando esta insurgencia ciudadana, esta rebelión ciudadana pacífica que se está dando con muchísima fuerza, en donde, como lo dice la gente muy objetiva, nunca se había dado un fenómeno de esta insatisfacción de los ciudadanos, manejada en forma educada, civilizada, pacífica, pero con mucha firmeza para gritarle en su cara al señor culpable. Y como tú bien lo dices, Rafael Loret de Mola es un hombre autor de más de 34 libros, es imposible que alguien diga que no ha sido un crítico fuerte de los gobiernos, de todo tipo de colores, pero debo decirte que los otros 13 representantes sociales, si bien no tan conocidos como Rafael, hicieron una tarea muy contundente, muy profesional, muy seria, para que realmente esta denuncia vaya bien formada y no solamente con aspectos de simpatía o antipatía, sino fundamentada en hechos, datos, pruebas documentales públicas y privadas que se van a ir en no menos de 7 días a todas estas instancias
además de que vamos a seguir, porque pues hay una fuerte efervescencia de que le hagamos juicio ciudadano al partido de Morena también. Bien, ¿qué les dices a los seguidores de Andrés Manuel, quienes obviamente son enemigos y adversarios de Frena? ¿Qué les dices? Porque obviamente es toda su granja de bots, su ejército, encabezado por Pigmenio Ibarra. Mira, Juan Álvaro, ¿Qué les dices? Juan Álvaro, la verdad es que la mayoría no son gente de carne y hueso. Muchos de ellos son mexicanos que por hambre han tenido que estar defendiendo a quien les da 3,000 pesitos, un chesco, un refresco. Ahí no está el tema, fíjate, para Frena el tema son la gente verdaderamente de carne y hueso. Y esa gente de carne y hueso, nada como verla a la cara, estar cerca de ellos y decir, estos son los hechos. O sea, no es lo que diga el Mañanero López, esto es la verdad. La verdad es que tenemos un récord de violencia, un récord de muerte por problemas de salud, el peor país para manejar el coronavirus. Y la gente de carne y hueso que tiene algo de conciencia, evidentemente da el paso, si tú quieres, no de ser un adversario de López, pero ya caer en cuenta de que han sido engañados, les aplicaron un cuatrote, pero la verdad es que en redes sociales son tantas las cuentas falsas que nosotros simplemente las bloqueamos y las quitamos porque son la misma palabrería, son centroamericanos que ni siquiera usan nuestro lenguaje, normalmente escriben con los pies, tienen muy mala ortografía y simplemente cumplen pues una tarea de tratar de manipular la opinión que hay en realidad en México de López. Hoy López no se puede parar en ningún lado, ni en propio Tabasco. López es repudiado y ya ves lo que le acaba de pasar en Oaxaca y ya la verdad es que pronto no va a poder salir de su prisión. Su propio muro, o como lo pusieron Lorete Mola y Broso con su jaula, ¿no? Bien. Así es, Juan Álvaro. Y bueno, mira, estos fenómenos, yo en alguna ocasión platicaba para la gente venezolana, ecuatoriana, boliviana, que salieron de su país para salvarse, sobrevivir, nos dicen que no hay duda, nos llevan a ser la Venezuela del Norte. Pero ahí es donde hay un punto medular. Cuando tú les preguntas si creen que tenga todavía salvación México, la mitad de ellos dicen que sí, si los mexicanos salimos a la calle. Y hay otra mitad que dice, no, voy a tener ahora que cambiar por segunda vez de país, los empresarios están demasiado cobardes, y a la gente yo lo que le digo, pero a los seguidores que tienen que salvar a la patria, que le podemos tener miedo al coronavirus, le podemos tener miedo a tener que gastar en hacernos presentes, pero a lo que hay que tenerle terror es heredarle un México tipo Venezuela a nuestros hijos y nietos. Ahí sí hay que tener terror. Claro, hay que luchar por nuestra patria, por nuestros hijos, nuestros nietos. Gilberto, te agradezco la comunicación. Vamos a continuar periódicamente hablando con nosotros e informando. Y muchas gracias. Y a los mexicanos, pues como dice el himno nacional, al grito de guerra. Una guerra Señor Juan civilizada. Álvaro, muchas gracias por tu espacio. Muchas gracias por tu espacio. Siempre esta independencia la he admirado del programa de ustedes y creo que eso es lo que también ventila la realidad de lo que tenemos que hacer mexicanos, porque aquel que se quede en silencio o coopta la posibilidad de que se expresen las ideas simplemente es un cómplice de esta dictadura ya confirmada por todo lo que hace el señor López. Gracias, Juan Álvaro, un abrazo y un abrazo para toda tu audiencia. Muchas gracias a Gilberto Lozano por recibirnos esta llamada que fue un poquito difícil lograrla, pero ya estamos. Miren, me dicen que el tráiler lo venía persiguiendo la policía en Corregidora y al llegar a Constituyentes perdió el control y se fue contra la Alameda. O sea, era una persecución policíaca, no fue un accidente. Quién sabe qué traería el tráiler, ya ve. Bueno, yo creo que seguramente nuestro compañero Javier García Santana le